Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo, porque para siempre son su misericordia y su amor. Apreciados hermanos y amigos, su hermana Jocelyn Santana, por este canal de YouTube de la Faro de Salvación Central de San Cristóbal y el Ministerio Femenil tienen el placer de darle la más grata bienvenida a este servicio que hemos preparado para honrar, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y traer una palabra de aliento, de vida, de fortaleza, de poder, de salvación, de perdón a cada uno de nosotros y a ti, amigo, que nos sintoniza en este momento. Sean todos bienvenidos. A continuación vamos a estar leyendo la palabra del Señor, la cual encontramos en 2 Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es, hermanos, estar confiado en las promesas que nuestro Señor nos ha dejado en su palabra. Dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Sean bendecida tu palabra, Señor, y permite, Dios, que cada día vivamos por ella y en ella, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, mis apreciados hermanos, vamos a entrar a la parte devocional. Gocémonos, hermanos, y adoremos al Señor. Nos volvemos a ti, de nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Nos volvemos a ti, de nuestra rebelión a obediencia. Regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos.
propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos Gloria a Dios, aleluya. Si le alaba te goza, como dice la sierva. Gracias a Dios porque estamos juntos, a pesar, hermanos, de lo que estamos viviendo en nuestra nación, en el mundo entero. El Señor nos ha dado la oportunidad de darnos este medio para que sigamos juntos adorando su nombre. Vamos ahora a entrar en la parte del mensaje, el cual está a cargo de una muy amada hermana, amiga. Ella es de la Faro, ella es de nosotros, solo que ahora ella y su esposo están pastoreando en la ciudad de Santo Domingo, pero sí es de nosotros. Me refiero a nuestra hermana Arabellis Lorenzo. Ella es el vaso que Dios va a usar hoy para traernos el mensaje apropiado para este tiempo. Mil bendiciones, hermanos, y prestemos atención y que nuestros corazones estén abiertos para escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya. Tú eres bueno en gran manera, para siempre es tu misericordia. Bendiciones en gran manera para todos ustedes. Que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de la familia, de las vidas que nos pueden estar viendo o escuchando en este momento. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Mi nombre es Arabellis Lorenzo, pues para gloria de Dios vamos a compartir la palabra con mis hermanos y amigos que nos escuchan, agradeciendo al pastor y mi amigo a Mauri Pilarte, Rafael Peña Pilarte, de la Iglesia Central de San Cristóbal. Mi hermano Mauri, somos amigos de hace muchos años, y para gloria de Dios, pues fue motivado a invitarme y compartir la palabra con ustedes por esta vía. Yo quisiera que por favor lo que puedan escuchar su palabra, le presten mucha atención, porque yo sé que van a ser bendecidos con ella. Yo sé que Dios tiene una palabra para ministrar a tu corazón. Dios tiene una palabra para ministrar a tu alma, a tu ser, a toda tu vida. Dios tiene una palabra. Acompáñenme a leer en el libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 23 en adelante. Dice así la palabra. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, esa palabra y esa expresión me gustaría que la atesore en su corazón. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos los se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria a Dios, con todos los suyos. Alabado sea el Señor. Este pasaje bíblico es un pasaje muy conocido. Lo hemos escuchado en muchos mensajes con diferentes temas. Y ha sido un pasaje que bendice mucho la vida del creyente y aún del que no es creyente, del que no es cristiano. Mientras meditaba y oraba al Señor para que Dios me diera la palabra para compartirla con ustedes, le decía: Señor, ¿qué tú quieres que ministremos? Dame tu palabra. Y me llegó al pensamiento este pasaje de Pablo. Pero me llegó un tema que es una interrogante. El tema es: ¿lo conoces? El tema para este mensaje es: ¿lo conoces? ¿Por qué? Porque muchas veces como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, actuamos de la manera que no es la correcta. Actuamos de una manera que las personas quizás nos dicen: esa no conoce al Señor. Entonces, en este momento yo quiero compartir esta palabra contigo, con mis hermanos que nos están mirando, con los amigos que nos están mirando en este momento. Yo quiero que tú te hagas esa pregunta: ¿realmente lo conoces? Porque ¿qué significa conocer? Conocer es intimar con alguien. Conocer es tenerle confianza a alguien. Conocer significa tú tener los detalles que le agradan a esa persona. Conocer es tener una experiencia directa con alguien. Cuando tú te dices: tú conoces a un plomero por ahí que necesito que me hagan un trabajo en la casa. Ah, sí, yo conozco uno. Cuando tú dices que lo conoces, es porque tú estás recomendándolo como una persona seria, honesta y que cumple su trabajo con eficaz. Eso es conocer a alguien. Porque muchas veces, tú conoces a fulano, sí, ¿y cómo él se llama? Yo no recuerdo. No. Conocer a alguien es decir lo que le gusta, lo que le agrada, lo que le ofende, conocerlo. Entonces, en este momento yo quiero que usted que me está mirando, como yo lo hice, se pregunte: ¿conoces a Jesús? ¿Por qué? Porque conocer a Jesús implica varias cosas, varios puntos que hemos notado aquí en el mensaje de esta noche. Primero, conocer a Jesús es amar y guardar su palabra. Hay muchos cristianos que dicen que sí que lo conocen, pero a la hora de la verdad, de guardar su palabra, no dan testimonio de la misma. Guardar su palabra es usted reflejar a Cristo en cualquier momento donde usted esté, en cualquier circunstancia de la vida.
Guardar su palabra es amar al Señor, dice Jesús. Él le respondió, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre que le ama, vendremos a él y haremos morada con él. Eso está en Juan 14:23. El que me ama guardará mi palabra. Entonces, si usted le conoce, usted guarda su palabra. Y su palabra es dulce. Su palabra es más dulce que la miel y que la que destila del panal, dice el Salmo 119, versículo 103. Guardar la palabra de Dios significa vivirla, dar testimonio de que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, que lo que dice su palabra ha hecho efecto en usted, una transformación, un cambio. Y dice, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amar su palabra es, no importa que la palabra lo reprenda, lo redarguya, lo exhorte, le ministre de la manera que sea, usted va a amar su palabra. No podemos decir que conocemos a Jesús si no amamos su palabra, si no la atesoramos, si no la guardamos. Entonces, conocer a Jesús es someterse a su palabra y negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Porque amamos su palabra, entonces tenemos que someternos a esa palabra. Y esa palabra nos dice a nosotros que nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Esta palabra es la que nos dice que el que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día y sígame, Lucas 9:23. Negarse a sí mismo es negarse a los deseos de la carne. Negarse a sí mismo es negarse a las pasiones, a los pensamientos corruptos, corrompidos que nos atraviesan. A veces hay pensamientos impublicables que si el Espíritu Santo publicara sus pensamientos que llegan a nuestra mente, tuviéramos calcinado. Entonces, negarse a nosotros mismos, negarse a uno mismo es dejar que Cristo nos gobierne, que Cristo nos dirija, que Cristo nos guíe para decir que realmente conocemos a Jesús. Conocer a Jesús es vivir conforme a su voluntad. Es vivir para agradarle a Él, no para agradarnos a nosotros mismos, porque muchas veces queremos que las cosas las hagan para nuestra satisfacción, para nuestro deleite. No, no es así. El que conoce a Jesús se niega a sí mismo y hace la voluntad de aquel que lo ha llamado. Gloria a Dios para siempre. Conocer a Jesús es hablarle a otros de Él, de sus maravillas, del plan de salvación. Dice la palabra de Dios en Lucas 8:39, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Esta es la historia del endemoniado Gadareno. Una historia de un hombre que estaba atado por legiones de demonios. Cuando Jesús iba pasando, ellos le dijeron, ¿qué tiene contra mí, Jesús? Y Jesús lo reprendió. Y los demonios que tenían lo envió a un hato de cerdo y se precipitaron y murieron los cerdos. Entonces, este hombre conoció el poder transformador de Cristo. Este hombre conoció el poder liberador de Jesús. Este hombre conoció a Jesús mismo como el Hijo de Dios. Por lo tanto, quería seguirlo. Por lo tanto, no quería soltar a Jesús. Y Jesús le dijo, no, vete y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El que conoce a Jesús cuenta las maravillas que Dios ha hecho en su vida. El que conoce a Jesús cuenta la grandeza de Dios el Padre a los demás. ¿Has contado a tus vecinos lo que Dios ha hecho en tu vida?
Le ha contado la obra maravillosa de restauración, transformación, de sanidad que Dios ha hecho en tu vida, con los tuyos, con tu familia. Ha contado los milagros de provisión que Dios ha hecho contigo. Si conoces a Jesús, debe hacerlo. Porque este hombre conoció a Jesús e inmediatamente fue a contar las maravillas que Dios hizo en su vida. Un hombre que estaba atado, amarrado por legiones de demonios, fue libre al instante y no pudo detener su boca cerrada. El que conoce a Jesús no tiene su boca cerrada. El que conoce a Jesús comparte el evangelio de salvación con otro. Hay muchos creyentes que en su sector, en su barrio, en su residencial donde viven, no saben que ni siquiera es creyente, que ni siquiera es cristiano. Una por el testimonio y otra porque ni siquiera abre su boca. Entonces, en el lugar donde estamos, deben conocer las personas que nos rodean que si nosotros conocemos a Jesús. Número 1, por nuestro testimonio. Número 2, porque compartimos las buenas nuevas de salvación, compartimos el evangelio con ellos. Un cristiano no puede vivir en un lugar y mantener su boca cerrada. Un cristiano no puede trabajar en un lugar y que nadie sepa que Cristo mora en ese creyente. Entonces, conocer a Jesús es amar su palabra, es sujetarse a su palabra y es compartir su palabra. Eso es conocer a Jesús. ¿Y qué me impresiona de la historia de Pablo y de Sila? Estos hombres estaban compartiendo la palabra de Dios. Estos hombres estaban predicando las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra que en uno de esos viajes de Pablo, tuvo una visión donde un varón de Macedonia le dice: pasa y ven aquí a compartir la palabra, ven, que nosotros también necesitamos. Entonces, en lo que ocurre eso, dice que había un grupo de mujeres y a ella le ministró la palabra. Resulta que una de esas mujeres se convirtió al evangelio, una que se llama Lidia. Dice la palabra que el Espíritu Santo obró en su corazón, le abrió el corazón. Cuando tú y yo compartimos la palabra, solamente hay que tirar la palabra, la semilla hay que tirarla. De lo demás se encarga el Señor. No te preocupes si la van a recibir o no la van a recibir. Lo demás, el trabajo restante lo hace el Señor. Él prepara ese corazón para recibir esa palabra. Él prepara ese corazón para que esa palabra germine y dé fruto. Pero tú y yo tenemos que tirar la palabra para que caiga en la tierra donde Dios quiere que caiga. Entonces esta mujer recibió al Señor. En aquella ciudad había un hombre que tenía una muchacha a su servicio con un espíritu de adivinación. Ese era su ganancia para él. Esta muchacha, cuando vio a Pablo y a Sila, de una vez le dice: estos son siervos del Dios Altísimo, estos predican la verdad, estos predican el evangelio. Y ya tenía día tras día con lo mismo, día tras día, hasta que un día dijo Pablo: ya está bueno. Y la reprendió, que los demonios salieron. Tenía legiones de demonios también. Cuando sus amos vieron esto, entonces fue cuando agarraron a Pablo, lo llevaron al juzgado y lo condenaron a prisión. Pero no lo condenaron a prisión de que venga, usted está condenado, no. Lo azotaron, le dieron golpe, le desgarraron su vestimenta, lo amarraron por sus pies y lo metieron en el calabozo más profundo. Alabado sea el Señor. ¿Y qué ocurrió? Pues ya leímos en esos versículos. Dice que a medianoche, aleluya, a medianoche, Pablo y Sila oraban al Señor. A medianoche, cuando todo está en tiniebla, en oscuridad, en silencio, ellos no comenzaron a quejarse, ellos no comenzaron a murmurar, ellos no comenzaron a criticar al Señor, a decir: mira, nosotros estábamos predicando tu palabra, nosotros estábamos haciendo tu voluntad, nosotros estábamos ministrando a esta gente pecadora. Ellos no se levantaron en contra de Dios, ellos dijeron, clamaron, abrieron su boca para bendecir
bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Cristo por siempre. Él dice la palabra que ellos oraron y cantaron himnos espirituales, himnos de alabanza, himnos que daban gloria a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. En ellos no hubo queja, en ellos no hubo lamento, en ellos no hubo tristeza. Yo me imagino a Pablo y a Sila cantando en aquella celda oscura, donde no se veía nada, donde solamente tenían su boca abierta para exaltar, a glorificar al Señor. Yo me imagino a ellos cantando el himno mundial con el cual adoramos al Señor. ¡Cuán grande es Él! Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya, ese es tu Dios, cuán grande es Él. Yo me imagino a Pablo en medio de esa oscuridad, en medio de esa tiniebla, ahí de esa cárcel, él y Sila adorando al Señor, himnos espirituales que exaltaban la grandeza de Dios, que bendecían al Señor. ¿Y tú qué haces en medio de esa situación? ¿Qué tú haces, mi hermano? ¿Qué tú haces, mi amigo? Cuando estás en problemas, cuando estás en dificultad, cuando estás en una situación que piensa que no hay salida, ¿qué haces? ¿Canta alabanza? Ora al Señor, levanta tu voz de gratitud por lo que Dios está haciendo en tu vida. Alabado sea el Señor. Pablo y Sila conocían a Jesús. Jesús se le presentó a Pablo de una manera extraordinaria y gloriosa. Por lo tanto, ese conocimiento que él tenía, él sabía que aún él estuviera en el lugar donde él estaba, ahí Jesús estaba con él para librarlo, para guardarlo. No importa que lo azoten, no importa la situación, Jesús estaba con él ahí. Y él creía eso y por lo tanto oraba a su Padre Celestial. En medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de las situaciones difíciles de la vida. Que salga un cántico de alabanza de tu corazón. Que salga un cántico de alabanza de tus labios. Que no salga queja. Yo me imagino Pablo y Sila, cómo sentían una presencia gloriosa en ese lugar, cómo el Espíritu Santo se movía en medio de esa adoración. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cuán grande es tu Dios, hermano. En medio de la situación en la que está viviendo, tu Dios es grande. En medio de la enfermedad, tu Dios es grande. En medio de la escasez económica, tu Dios es grande. Aleluya. ¿Lo conoces? Y tú, hermano, ¿cómo has actuado en esta situación? Donde a la humanidad completa prácticamente la hemos estado encerrada por varios largos meses. ¿Cuál ha sido la actitud de la iglesia, de muchos creyentes? ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Cuál ha sido tu reacción en medio de este encerramiento? ¿Te has quejado? ¿Te has lamentado? Tanto tiempo con este hombre metido en esta casa. Tanto tiempo con esta mujer metida en esta casa. Con estos muchachos que ya me tienen hasta aquí. ¿Cuál es? ¿Cuál es su reacción? Donde tenemos ya casi 4 o 5 meses sin poder salir a hacer lo normal que hacíamos antes. Sin poder congregarnos normalmente como lo hacíamos antes. ¿Cuál es la reacción que sale de tu corazón? ¿Qué expresa tu boca en todo este tiempo? ¿Qué ha expresado? Gloria a Dios. ¿Ha sido queja porque ya la despensa tuya solo le queda un poquito de sal? Alabado sea el Señor. ¡Ey, santo! Aleluya, aleluya. Ha salido de tu corazón quejas, lamento. Ha salido de tu corazón tristeza, amargura por la situación que está pasando.
¿Ha venido a tu pensamiento algún cuestionamiento hacia tu Dios? ¿Cuál ha sido tu reacción en todo esto? De la manera que tú hayas reaccionado, significa si conoces o no conoces a Jesús. De la manera de cómo tú hayas actuado, significa si realmente tú conoces o no conoces a Jesús. Alabado sea el Señor. Hay muchos creyentes, muchos cristianos, hermanos, que en este tiempo de pandemia se han alejado, lamentablemente. Hay muchos que su fe ha menguado. Hay muchos que su relación con el Señor ha sido tronchada. ¿Por qué? Porque han puesto sus ojos en la situación. Han puesto sus ojos en lo que está ocurriendo. Alabado sea el Señor. Hay muchos que porque ya no se están congregando normalmente en la iglesia, su vida espiritual se ha enfriado. Ni siquiera se conectan a las redes para ver los cultos que se transmiten. Usted chequea cuando uno transmite, no sé si pasa con ustedes, pero uno chequea la transmisión y usted ve cuántos hermanos hay conectados. ¿Y los demás dónde están? Bien, gracias. Entonces, este tiempo ha demostrado realmente quién conoce a Jesús y quién no lo conoce. Porque es muy bueno decir yo conozco a Jesús cuando usted está tranquilo en su casa, cuando usted tiene su provisión, cuando no hay enfermedad, cuando no hay nada y cuando usted puede pasarse libremente sin ese bozal que no lo permite ni respirar bien. Es muy bueno por decir que conocemos a Jesús, pero en medio del calabozo, en medio de la pandemia, en medio de la mortandad que se ha acontecido en casi todo el mundo, en medio de la enfermedad, en medio de vidas entubadas, en medio de familiares que han muerto, en medio de amigos que han muerto, ahí realmente es que conocemos. ¿Quién tiene ese encuentro con Dios? ¿Quién ha conocido realmente a Dios? Si ha conocido al Señor, entonces de tu labio van a salir cánticos de alabanza. Si ha conocido al Señor, de tu boca va a salir cántico de gratitud. No va a haber quejas, gloria a Dios. No va a haber quejas en tu boca. Ay, que tanto tiempo, ya no soporto estar con esta gente, Señores, han ocurrido cosas terribles en este tiempo. Familias se han desintegrado, esposos y esposas se han divorciado, se han dejado. ¿Por qué? Porque este tiempo de pandemia mundial ha sacado lo que hay en el corazón. Este tiempo de pandemia, de encerramiento, de aislamiento, ha sacado lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. Y ha salido de ahí si es el fruto del Espíritu o si es la obra de la carne. Las obras de la carne, si ha salido ira, enojo, amargura, tristeza, celos, contienda, pleitos. ¿Ha salido eso? Pues no conoces a Jesús. Si ha salido eso de tu corazón, aún no lo conoces. Pero si salió el fruto, gozo. Pablo sentía gozo, paz, sentía paz en medio de la tormenta. Entonces sí tú conoces a Jesús. Gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, amor para compartir con tu prójimo. Entonces sí realmente tú conoces a Jesús. Conocer a Jesús es creer en su promesa. Sus promesas son fieles y verdaderas. Él dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por eso el que conoce a Jesús sabe que aunque el cielo y la tierra sean derribados, se mantiene firme, creyendo en su Salvador. El que conoce a Jesús cree y confía en sus promesas. Dice la palabra de Dios que ninguna alma forjada contra ti prosperará, porque Él condenará toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Y esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación en mí vendrá. Jehová es su salvación. Jehová es que te hace justicia. Jehová es que pelea por ti. No te desesperes.
Procura conocer al Dios de justicia. Procura conocer al Dios que pelea tu batalla. Procura conocer al Dios que aún en medio del proceso que está viviendo, Él está contigo. Aleluya. El que conoce a Dios, el que conoce a Jesús, sabe realmente que aunque esté en el foso de los leones, ahí está su Dios con él. Aunque esté en el lago así, de fuego, que lo prendan 7 veces más, Jehová está con él. Cristo está contigo, guardándote ahí. Ese es uno que conoce a Jesús. El que conoce a Jesús sabe que aunque solo le quede el poquito de sal y un poquito de aceite, sabe que eso le va a durar hasta que todo esto termine, porque Dios es tu proveedor. Dios es quien suple tus necesidades. Dios es quien te guarda. Dios es tu sanador. Pero para eso debe conocer a Jesús. Entonces yo me pregunto, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? Y pregúntatelo tú si realmente lo conoces. Si en todo este tiempo, ¿cómo ha actuado? ¿Cómo ha reaccionado tu corazón? Entonces, si ha reaccionado como reaccionó Pablo, sí lo conoces. Dice la palabra de Dios que este hombre, este carcelero, le dijo, ¿qué debo hacer? Entonces Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo le predicó la palabra y él y los suyos recibieron al Señor. Eso debe ocurrir con nosotros cuando conocemos a Jesús. Que los demás vean que en nosotros ha ocurrido un milagro extraordinario, gloria a Dios. Que en nosotros ha ocurrido una transformación, que no importa, nosotros no podemos quejarnos como se queja el mundo. Nosotros no podemos llevar la misma vida que vive el mundo porque no somos de este mundo. En medio de esta pandemia no podemos quejarnos de la misma manera que hay un lamento en el mundo. No, Señor, porque aunque usted haya sido tocado, aunque algún familiar suyo haya sido tocado con este virus, Dios está en control. No importa. Ay, con un miedo, con un temor. Óigame, nada ocurre sin que el Señor esté en control. Nada en lo absoluto. Por lo tanto, usted y yo como creyente, como cristiano, como siervo de Cristo, que lo conocemos, debemos estar en paz y tranquilos. No importa, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y su palabra nos dice a nosotros que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es conocer a Jesús, amar su palabra, someterse a su palabra y creer en sus promesas. Eso es una persona que conoce a Jesús. Si realmente lo conoces, entonces tu reacción será la misma de Pablo. Va a adorar, va a cantar cuán grande es mi Dios, va a cantar himnos espirituales, no te va a quejar con el vecino, no te va a quejar con la vecina, no, Señor, usted y yo vamos a adorar al Señor en medio de cualquier situación, porque todas las situaciones que nos ocurren a nosotros es con un propósito. Dios quiere sacar lo que hay dentro de nuestro corazón, que es engañoso y perverso, para transformarnos, cambiarnos, moldearnos a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces vuelvo y te pregunto, ¿lo conoces? ¿Conoces a Jesús? Si aún todavía no lo conoces, quiero describírtelo de la misma manera que lo hizo el doctor S.M. Lockridge. En su mensaje, el pastor Suheil Michelén dio esta descripción de este doctor, cómo él describió en una oración que le pidieron que hiciera. Y mire cómo él lo describió. Entonces, si todavía con todo esto tú no lo conoces, de la misma manera que Pablo lo conoció, en medio de una cárcel, adorar y bendecir a su Señor, si tú no lo conoces así, te lo voy a describir como lo hizo este doctor. Dice: Él es el rey de los judíos, Él es el rey de Israel, Él es el rey de justicia, Él es el rey de los siglos, Él es el rey de los cielos, Él es el rey de gloria, Él es el rey de reyes y el Señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces?
Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la piedra central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador de todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Me pregunto, ¿lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente a la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puede quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta contra él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Y yo me pregunto, ¿lo conoces? Dios te bendiga y ojalá que si aún no lo conoces, pueda entregar tu vida y tu corazón y tener ese encuentro con Él. Él es el todo, Él es el poderoso, Él es el eterno, ese es mi Rey. Dios te bendiga en gran manera. Aleluya. Mas tu belleza ves.
hemos escuchado la palabra del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y a ti, apreciado amigo, amiga, que nos está viendo, te invitamos a formar parte de la gran familia del Señor. Si ya te decidiste o aún no lo has hecho, te invitamos también a los cultos que estamos celebrando los domingos de 9:30 a 11, seguido del segundo servicio de 11 a 12:30. Estamos ubicados en la General Cabral 164 en San Cristóbal. Allá estaremos esperándote. Y a ustedes, mis amados hermanos, que la gracia del Señor y la paz que sobrepasa todo entendimiento los cubra, los proteja y los siga guardando. Hasta pronto y nos veremos para estar juntos como antes lo hacíamos. Bendiciones.